Bueno, muy bien, buenos días. Vamos a iniciar con la clase. Entonces, explicábamos que la clase para hoy es una herramienta que tiene Power BI que se llama carpeta, el cual en la medida que yo vaya anexando archivos a esa carpeta, los informes que yo haya diseñado en Power BI o en Power Query automáticamente se van a actualizar. Se compone de varios pasos y pues es importante que vayan anotándolos, pues aunque ahí les queda el video, pero es importante tener los pasitos pues anotados para pues de una manera más rápida uno irse acordando de cómo es que se hace, ¿no? esa instrucción. Bueno, entonces explicaba que vamos a hacer una carpeta por aquí que diga informes 2016. Vamos a llamar esto y aquí voy a empezar a copiar. Yo tengo por aquí el mes de enero, entonces voy a coger enero, control C, y lo voy a pegar acá en este informe 2016. Voy a pegar, listo. Entonces abrimos Power BI y el primer paso es buscar una función que se llama carpeta, así se llama. Entonces vamos a esperar aquí que nos cargue el programa. ¿Abrimos uno nuevo o Sí, un Power BI nuevo. Power BI nuevo. Ok, listo, vale. En blanco. Bueno, allí está. Esos archivos que ya tenemos de enero 2016, febrero 2016, marzo, ya tienen formato de tabla, ¿no? Acuérdense que siempre que sean archivos de Excel, bases de datos, pues dentro de lo normal hay que subirlos cuando tengan formato de tabla, ¿no? Excepto algunos que, por ejemplo, los que vimos en el ejercicio pasado que tenían títulos, que lo quitamos, que tuvimos que rellenar. Bueno, son casos muy especiales donde pues obviamente son archivos que simplemente se transforman en Power Query porque no tiene la forma de uno convertirlos a tabla en Excel porque no están bien tabulados, ¿no? Que es lo que se llama. Bueno, voy a hacerlo muy despacio, porque se compone, como decía, de muchos pasos para que ustedes tengan la facilidad de ir anotando los pasos y los tengan por ahí bien guardaditos, porque pues no se hace todos los días, excepto de pronto los que tengan que estar en ese ritmo de estar presentando informes que le mandan bases de datos todos los días o cada semana o cada mes o cada año. Entonces pues allí es donde uno vuelve como a ejecutar esta herramienta, ¿cierto? Entonces por eso es importante tener anotados muy bien los pasos. Entonces el primer paso es entrar por la función de carpeta. Entonces por acá por donde dice obtener datos, vamos a decirle más. Y vamos por acá donde dice carpeta. Por aquí también hay otra opción que dice PDF. Esta opción también es cuando usted tiene, por ejemplo, una tabla que está en formato PDF y Query la puede convertir de una vez a tabla, así está en formato PDF. Es una función también muy buena, o tablas de Word, o cualquier tabla que esté en formato PDF, usted la puede convertir a una consulta en Power Query, ¿no? Esta función también es muy buena para ese tipo de archivos, ¿no? Bueno, aquí está la que vamos a trabajar, carpeta. Entonces la seleccionamos y le decimos conectar, ¿sí? Ese sería como nuestro primer paso, ¿no? Y buscamos dónde está la carpeta. O sea que voy a ir al escritorio donde colocamos informe 2016. Entonces voy a seleccionar la carpeta, ¿sí? Entonces acá en el escritorio, por aquí dice informe 2016. Solamente tengo que seleccionarla, no tengo que abrirla ni nada, ¿no? Pues de hecho no la deja abrir, pero es solamente seleccionarla y le damos OK y le damos aquí OK, ¿sí?
Y pues él nos da aquí pues el contenido de lo que es el path de ese archivo, ¿no? Donde está, la fecha de creación, bueno, nos dice qué tipo de archivo es. Listo, entonces lo subimos directamente a Power Query aquí en transformar datos, ¿sí? Todo ese sería como el primer paso, ¿no? Entrar por obtener datos, por más. En más entonces nos aparece carpeta. En carpeta pues buscamos la ruta donde está la carpeta y la subimos a Power Query. Ese sería como un solo paso, ¿no? Hasta llegar aquí. Bueno, entonces en el siguiente paso es dejar solamente esta columna de content y name. Entonces la seleccionamos, ese sería el segundo paso, ¿no? Dejar solamente la columna de content y la columna de name. Entonces la voy a seleccionar y aquí con botón derecho le voy a decir remover otras columnas. Y nos quedan esas dos columnas. Aquí en el tercer paso hay que agregar una columna para conectar la base de datos. Entonces en este siguiente paso, aquí por adicionar columna personalizada, le voy a dar un nombre a esa columna, el nombre es cualquiera. Yo le voy a colocar aquí origen datos y voy a colocar aquí una instrucción. Estos son métodos que tiene Power Query, ¿no? Que son una cantidad de métodos, no son una cantidad de instrucciones, que ya pues este es como el origen de cuando ya vayamos a sacar el segundo nivel, ¿no? de Power BI. Esa instrucción lo que hace es conectar la base de datos. Entonces la instrucción es excel.workbook es igual a excel.workbook. Aquí está. Si la selecciono, pues él de una vez la monta, pero entonces tendría que borrarle aquí el Excel que acabo de escribir, ¿no? Debe quedar un Excel, un puro Excel. Excel.workbook. Abrimos paréntesis. Abrimos paréntesis acá y seleccionamos content con doble clic y cierro paréntesis, ¿no? Entonces miren bien que quede la instrucción igual, una sola vez excel.workbook content, ¿sí? Le damos OK. Disculpa, qué pena, ¿me puedes indicar dónde fue que adicionamos la columna? Es que ya la vi, perdón. No la había visto. Aquí te vas por acá, ¿sí? Yo lo que hice fue yo me fui por aquí, adicionar columna personalizada, ¿sí? Y ahí entonces programé, le coloqué origen datos, Excel Workbook Content, ¿sí? Y ahí vamos. Listo. ¿Listo? Bueno. Son pasitos, ¿sí? Pues uno inicialmente, pues uno no se aprende todos esos pasos. Yo la dejo de enseñar o no la utilizo y a mí se me olvidan los pasos. Tengo que volver al cuadernito donde lo tengo, pues excepto que esto no todos los días ahí en el cuento, pues uno la memoriza, ¿no? Bueno, entonces aquí en este paso él dice que tengo que eliminar la columna de content. Entonces me paro aquí, voy a darle botón derecho y le digo remover, ¿sí?
Ese es otro paso que hay que tener en cuenta allí. El siguiente. ¿Por qué se elimina y no se elimina al principio cuando eliminamos las otras? Mira que por la pues es función. como la secuencia que él tiene de que los datos pues no se vayan a desenganchar pues con todo este proceso que estoy haciendo, ¿no? No sé por qué no yo la he eliminado antes y el proceso se daña. Entonces es tal cual así como le va diciendo a uno, pues de pronto pues es como la programación que ya viene diseñada, ¿no? Para ejecutarla en ese orden. Bueno, el siguiente paso es aquí en origen de datos, entonces voy a dejar dos funciones que son las que van a permitir pues enganchar la base de datos, que es la función data y la función kind. Esas dos son las que me van a permitir hacer eso. Quito los filtros y dejo solamente data y kind. Listo, le damos OK. El siguiente paso es venir aquí a origen de datos kind y voy a filtrar solamente las hojas. Sí, todo esto lo que hace es enganchar la base de datos, ¿no? Todo ese es el proceso que después es lo que hace que uno no hace sino copiarla y ya él replica todos estos pasos, ¿no? Por eso es que este grabador de pasos pues es importantísimo. Porque cuando yo copie la otra carpeta, él replica todo esto, pero yo ya no lo tengo que hacer. Por eso es que esto se considera como una macro, ¿no? Porque cuando yo suba la otra carpeta, el otro archivo y lo adjunte a la carpeta, entonces todo lo que estoy haciendo se replica automáticamente. Bueno, entonces aquí le voy a decir que solamente me deje las hojas, ¿no? Ese sería el siguiente paso. Profe, qué pena, una pregunta. Me quedé en la parte que dice Excel. ¿La siguiente palabra cuál es? ¿Concept? Es date y kind. K-I-N-D. No, cuando se creó cuando se adicionó la columna. Creo que es el anterior, qué pena. Acá, estabas Sí. por acá. No, en este paso no fue. Es el Excel Workbook Content. Lo que mi compañero está preguntando. Te lo envío al chat para que lo puedas identificar. Vale, súper, muchas gracias. Dale. Ponte ahí al día porque es que de esto depende, porque de ahí salen los informes, o si no, no puedes hacer ningún informe de los que vamos a hacer. Entonces, ahí se le daba Excel Workbook, ¿cierto? Sí, señor. Después había que eliminar la columna Content, ¿sí? Después de que se elimina la columna Content, entonces se expande para que muestre date y kind. Luego filtrábamos solamente las hojas, ahí vamos. Bueno, en este paso vamos a borrar ahora esta columna. Entonces la eliminamos, remover. Y luego vamos a adicionar una columna nuevamente. Adicionar una columna personalizada. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque es que ya, si yo me ubico aquí en Table, ya él me muestra la tabla. Miren, aquí está, ¿sí? Si yo me ubico aquí en Table, él me muestra la tabla. Pero entonces lo que pasa aquí es que los encabezados de la base de datos no están montados aquí en los encabezados de la tabla. Entonces voy a hacer una instrucción para remover esto aquí y ponerlo acá,
¿sí? Entonces para eso vamos a adicionar una columna. También se puede llamar como usted la quiera llamar, yo la voy a llamar encabezado. Y en este voy a colocar una instrucción que dice table.promover encabezados. Promote headers, no, esa es la instrucción. Hay que quitar aquí el table que queda repetido, porque como yo lo escribo, abro paréntesis, selecciono origen datos data, cierro paréntesis. Entonces esa instrucción lo que hace es mover estos encabezados aquí a los encabezados de la tabla, ¿sí? Pero ese también lo podemos hacer por home y colocarlo como encabezado, ¿cierto? Sí, yo podría expandirla ahí y hacerla, esa no la he ensayado, esa sí no la he ensayado ahí, montando yo ahí la base de datos y luego subiéndola, ¿no? Okay. Habría que ensayarla a ver si funciona así, ¿no? Entonces, aquí le damos OK. Entonces ya aquí, mire, ya aquí la base de datos queda bien organizada, ¿sí? Entonces ya esto lo voy a eliminar. Origen data lo elimino. Y yo ya puedo expandir aquí finalmente la base de datos, ¿sí? Aquí pues obviamente... Sí, dime. Es que me está saliendo error en origen datos data porque la sentencia no me la toma. Debe faltar cerrar el paréntesis. De pronto se te repitió table, mira a ver. No tengo table igual, promete headers. Es que es el origen datos que no me lo encuentra cuando lo pido. Este. Claro. ¿Será por ahí algún paso? Es que él es con un pasito que uno haga mal. O sea, usted no hace los pasos así tal cual como él los exige y tiene unos problemas para que él enganche la base de datos ahí. Vamos a terminarlo aquí y si quiere lo volvemos a repetir. Borro este origen datas. Bueno, aquí se me olvidó borrarlo. Es que me devolví, perdón. Ya lo había borrado, ¿sí? Ya lo había borrado. Y aquí finalmente lo que hago es expandir la base de datos. Puede quitar columnas que no necesite y ya ahí quedaría, ¿sí? Vamos a hacerlo y pues lo volvemos a repetir. Ya él debe quedar así. Ahí ya queda la base de datos, ¿sí? Este sería enero, ¿sí? ¿A todos les salió? ¿O lo volvemos a hacer? Volverlo a hacer, por favor. Sí, es que esos pasos son importantísimos porque de ahí depende el que usted ya no haga. Usted, pues obviamente aquí vamos a transformarla, lo que no necesite y todo, ¿no? Pero entonces todo eso queda programado para que cuando usted venga aquí y copie el archivo, el otro archivo aquí, ya, usted es que no necesita sino copiarlo, pasarlo aquí y él actualiza el informe, que es lo que vamos a mirar, que es lo que vamos a diseñar para que vean cómo queda. Entonces, este tipo de trabajo se presenta muchísimo, ¿cierto? Que le toca estar a uno con bases de datos que le manden, estar uno presentando informes diarios, semanales,
quincenales, mensuales, bimestrales, según como estén. Entonces, imagínense, es una instrucción súper, porque usted no hace sino este primer diseño, y usted después se ríe porque no hace sino copiar el archivo y copiar el archivo y copiar el archivo y actualizar en Power BI, y ya tiene todos los informes. Así es como nos debe de funcionar ahorita. Entonces lo vamos a volver a repetir. Vamos a volver a repetirlo. Entonces aquí en Power BI pues voy a eliminar esto. Y salgo nuevamente aquí a BI, a Power BI, cerrar y aplicar, y aquí estoy, ¿sí? Bueno, entonces vamos a volver a hacerlo. Entonces el primer paso dice que tengo que venir aquí por obtener datos y por más, entonces busco la opción de carpeta, ¿sí? Entonces aquí está, entonces seleccionamos carpeta, le digo conectar, y aquí busco la ruta donde está la carpeta, que ya debe tener mínimo un archivo, ¿no? No puede estar vacía, por supuesto, tiene que tener mínimo una base de datos, ¿no? Bueno, entonces la busco. Aquí está, informe 2016, y le digo OK. Le damos OK. La subo a Power Query por el botón que dice aquí transformar data, transformar datos. Y ya ahí la tengo. Todo ese habíamos dicho que es el primer paso, ¿sí? El segundo paso es dejar solamente la columna de name y content. Entonces aquí vengo, selecciono esta, lo puedo seleccionar con control, con shift, botón derecho, y le digo remover otras columnas o borrar otras columnas, ¿sí? Ahí está. El siguiente paso es adicionar una columna personalizada. Adicionar columna, aquí está. Le decimos columna personalizada. Y yo siempre la llamo aquí origen datos. Pero el nombre es cualquiera. Origen datos. Y programo la instrucción de excel.workbook borro este Excel de acá, abro paréntesis y selecciono content, cierro paréntesis. Le damos OK. En el siguiente paso, entonces borro la columna content. En el siguiente paso
expando y dejo solamente filtrado day y kind. Data y kind, ¿sí? Sí, solamente esos dos. Le damos OK. Luego en la columna de origen datos kind, pues solamente dejo filtrado lo que dice hojas. Sheet. Hojas. Ahí queda filtrada, ¿cierto? Y una vez filtrada, borro esta columna. ¿Cuál borraste o se la que La última, tercera? la última, sí, la que dice datos kind. Entonces me queda name y origen datos.data. Ya cuando yo ya me paro aquí, él me muestra la base de datos. Entonces aquí lo que hago es remover los encabezados aquí a la tabla. Entonces también hay una instrucción para eso. Entonces le decimos adicionar columna, columna personalizada. Yo la llamo aquí encabezados. Y aquí en igual entonces la función es table.promote here, abro paréntesis y ahí va origen data, que es esta, ¿no? Doble clic, cierro el paréntesis y le damos OK. El error que me está sacando ahí es porque no borré table, ¿no? Acá. Ahora sí. Entonces ya aquí me queda bien. Esta fue la que cambié. Cambié esta tabla, la cambié por esta tabla. Entonces esta ya no me sirve, la elimino. Y finalizo aquí expandiendo. Explicaba que pues puedo sacar columnas que no me interesen y ahí depura pues de una vez pues información que no vas a necesitar, pues la puedes quitar de ahí. En este caso pues los vamos a montar todos. Y ahí ya la tengo. Entonces aquí quedó enero del 2016.
Inicialmente voy a hacer un informe solamente de enero. Bueno, esto pues aquí corrijámoslo, quitámosle aquí con F2, digámosle que queda solo mes. Aquí también con F2. Bueno, y la corrijo de una vez, ¿no? Que quede de tipo fecha, ¿no? Aquí también está de tipo fecha. Corrijo el encabezado. Lo mismo hago acá. De tipo fecha. Esto dejémoslo de tipo texto. Vendedor también de tipo texto. Vayamos quitándole con F2 y dejar solamente la palabra ahí, sucursal. La cantidad aquí muy importante, si esos que dicen ABC 1, 2, 3 es un formato ahí que pues ni de sal ni de azúcar habíamos dicho, ¿no? Entonces toca definirlo bien. Entonces aquí le decimos que es de tipo entero, lo corrijo. Este número de la orden no la voy a necesitar, la puedo eliminar. La name también la podríamos quitar, ¿sí? Esta de name también la podemos quitar, sí, la podemos eliminar. Bueno, voy a duplicar esto por referencia. Le cambio el nombre. Le puedo, por ejemplo, colocar aquí info enero 2016. Porque se supone que usted aquí va a seguir metiéndolo del 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. De ahí en adelante se va a alimentar ese informe, ¿no? O esa base de datos con todos los archivos que yo necesite. Bueno, voy a bajarla así, tal cual, a Power BI, ¿sí? Entonces, por acá por inicio, voy a decir cerrar y aplicar.
Listo, cierro. Esta la voy a llamar enero, esta hoja enero 2016. Y por inicio voy a crear, por especificar datos, voy a crear una tabla para poder organizar las medidas. Entonces, por especificar datos, donde está el nombre, pues le coloco medidas y le doy cargar. Le voy a crear una medida a esta cantidad de enero. Donde sumo las cantidades y voy a sacar un promedio. Entonces me paro aquí en medidas y con botón derecho le voy a decir nueva medida, cantidad enero 2016. Es igual a la función DAX_SUM, nombro la tabla info enero y cojo la columna. Cierro paréntesis y ahí tengo la suma. Me paro aquí en la tabla de medidas y voy a hacer otra medida. Botón derecho, nueva medida. Promedio. Enero 2016. Le voy a decir igual average, nombro la tabla info n cantidad. Voy a hacer otra medida
donde diga cantidad, ventas, N 2016. Es igual a la función count nombro la tabla info n cantidad. Bueno, entonces ahora resulta que me piden específicamente de esta tabla info enero. Vamos a filtrar por aquí un vendedor a ver que tenga varias ventas. Miremos este 100 a ver. Este 100 no tiene muchas. Necesito uno que tenga varias ventas. Muy poquitas. Bueno, trabajemos con este, no importa. Este tiene 3. Este es el 104. Entonces se va a hacer un análisis solamente del vendedor 104. A ver cuántas cantidades de productos ha vendido el vendedor 104. ¿Aló? ¿Sí? 503 tiene 13 ventas. ¿Cuál? 503. 503, bueno, entonces hagámoslo con el 503. Entonces le voy a decir acá. Nuevamente, aquí en medidas, entonces le doy botón derecho, nueva medida. Entonces, cantidad, vendedor 103. 503. 503. 503. Puedo colocarle aquí 2016. Esto es previendo que tenga que hacer el 2017, el 2018, entonces que la medida me quede clara para cuando yo necesite hacer algún cambio o modificarla, ¿no? Entonces por eso la manejo así. Bueno, entonces viene la función calculate. Vamos a presionar aquí Shift Enter. Entonces voy a colocarle aquí. En el Calculate siempre debe de ir una medida base. No funciona si no hay una medida base, habíamos dicho. Una medida base es el total de las ventas, el total de los préstamos, el total de los CDT, ¿sí? El promedio de los CDT, la cantidad de CDT que tenemos en el mercado. Entonces es un total, ¿no?, que puede estar contando, sumando, promediando. Esa es una medida base. Explicábamos que el Calculate funciona como un sumar punto sí, o un contar punto sí, o un promedio punto sí, o un punto conjunto. Para los que no conocen esa función de Excel,
Pues el sumar punto sí es decirle, si yo le digo súmeme los sueldos, pues suma todos los sueldos. Pero si le digo súmeme los sueldos solamente de Medellín, eso es un sumar punto sí porque le estoy colocando una condición. ¿Sí? Entonces ya no voy a sumar todos los sueldos, sino que voy a sumar los sueldos específicamente de Medellín. Entonces a eso se le llama un criterio, ¿cierto? Porque ya no es el todo, ya no es el universo de la columna de los sueldos, sino que es un filtro. Entonces, por eso es que el sumar punto sí y punto conjunto, o contar punto sí y punto conjunto, son filtros, ¿no? Él va a ser un filtro. Si yo le digo súmeme los sueldos de Cali, entonces lo que va es filtra Cali y suma. El calculate funciona exactamente igual. Entonces el calculate funciona como un sumar punto sí, como un contar punto sí o como un promedio punto sí. ¿De qué depende de que sea un sumar, un contar o un promedio? Pues de la medida base que coloques. Nosotros tenemos aquí una medida base donde estamos sumando todas las cantidades de enero del 2016. Esta es la medida base. En esta medida base nosotros le dijimos que no sumara las cantidades, ¿cierto? Y le dijimos sumen las cantidades. Ahí están todas. Esa es una medida base. Entonces coloco la medida base. Entonces can, o sea, el calculate no funciona si no hay una medida base. ¿Sí? Esta es la medida base. Esta es una medida base de todo lo que tiene las columnas 2016, ¿cierto? Vamos a volver a mirar la fórmula. Voy a salir aquí un momento y si yo miro aquí can, porque es que esta parte es importante para uno no confundirse ahí, enredarse. Voy a salir aquí un momento, aquí. Entonces, ¿sí ves? Aquí. Entonces, aquí en esta medida estoy sumando, ¿cierto? Estoy sumando toda la columna de cantidad. O sea que le está cogiendo aquí en la base de datos esta y está sumando toda esta cantidad, ¿no? Está cogiendo cada valor de esos y lo está sumando, ¿sí? Entonces esta medida me está sumando toda la columna de cantidad. Esta cantidad ventas enero lo que está haciendo es contando, ¿no? Para que no nos confundamos ahí. Entonces, esta está descontando y esta está sumando. Entonces, si yo vuelvo aquí, entonces voy a volver a hacer aquí. Entonces le dice calculate, entonces coloco la medida base que es cantidad enero 2016. Le digo coma, shift enter, voy a colocar la función filter, abro paréntesis, shift enter, coloco aquí el all, coloco la columna que voy a filtrar, vendedor, cierro paréntesis, coma, shift enter y repito la columna info enero 2016
vendedor, y aquí viene el criterio, que sea igual a 513. Shift Enter, cierro el paréntesis del filtro, él me lo señala ahí, ¿no? Y cierro el paréntesis del calculate. Voy a decirle aquí OK. Esta ya es una fórmula estructurada, ¿no? Bueno, por supuesto en un comienzo se le hace uno muy complicado, ¿no? Porque estamos acostumbrados a leer las fórmulas lineal, ¿no? Pero es entenderla un poquito. Uno después de que haga la primera, de ahí para abajo, le queda a uno fácil. Entonces vamos a entender la sintaxis que yo acabo de hacer. Primero, ellos manejan así las fórmulas porque estas fórmulas, el calculate es una de las funciones que más se utiliza en Power BI. Porque con ella puedo sacar medidas de todo tipo. Entonces, lo que hace la función calculate es que inicialmente toma la medida con la que, de donde se va a hacer el cálculo. O sea que yo voy a sumar. Aquí me está diciendo, súmeme todas las cantidades, ¿cierto? Súmeme todas las cantidades. Pero específicamente voy a sumar las cantidades, ¿no? Pues vienen unas palabras que pues son las que él utiliza para mejorar la velocidad de proceso en la búsqueda del filtro. Entonces utiliza filter y utiliza all. Entonces uno lo que se tiene que aprender es este orden, filtro, all, y viene la columna que uno va a filtrar. Luego aquí vuelve y repite la columna, pero ya está con el filtro. Si el filtro hubiera sido un texto, pues viene entre comillas, ¿no? Entonces, en resumida cuenta, lo que está haciendo esta fórmula es diciéndole, súmeme todas las cantidades, pero solamente del vendedor 503, ¿no? Entonces, aquí donde está el todo se convierte en una suma que va a ser solamente, pero de la 503. Cuando yo lo doy OK aquí para introducir la medida, pues en este momento no me sacó error porque está bien la sintaxis, ¿no? Entonces, claro, aquí todavía no veo nada porque no estoy visualizando. Aquí solamente estoy haciendo el cálculo para luego en las visualizaciones venir a trabajar con esto. Ahora voy a contar cuántas ventas hizo el vendedor 503. Entonces, esa fórmula yo la podría copiar y pegar, pero la vamos a volver a hacer para irnos acostumbrando, ¿no? Estas formulitas, claro, los que no tenemos buena retentiva, así como memoria fotográfica, pues nos toca anotarla, nos toca tomarle la fotico para que cuando yo la necesite, pues uno de pronto se le olvida que el filter, que el paréntesis, que la coma, hasta que uno se aprende la sintaxis, ¿no? Entonces, pues a memoria seguramente de entrada quedará difícil, pero uno anota el modelo hasta que uno lo va repitiendo y lo va haciendo y lo va haciendo y lo va haciendo hasta que uno se lo aprende. Entonces, ahora voy a generar otra medida, pero entonces ya es para que me cuente cuántas ventas hizo el vendedor 503. Entonces, vuelvo y me paro aquí en medidas, le doy botón derecho, le voy a decir nueva medida, entonces a esta le voy a decir vamos a colocarle otro nombre aquí para no confundirnos, número de ventas, número ventas, vendedor 503 2016.
Entonces es igual a la función calculate shift enter, viene la medida base, entonces la que me está contando el número de ventas, entonces es esta, ¿no? Ahora le cambiamos el nombre porque ahí nos estamos confundiendo con ese nombre. Aquí es esta, cantidad ventas 2016. Entonces le voy a colocar así, cantidad, esta es la medida, ¿no? Esa es la que está contando, o sea que cuando yo coloco una medida base donde está contando, pues entonces el cálculo ahí funciona como un contar punto sí. Si coloco una medida base donde está sumando, ya eso lo habíamos dicho, funciona como un sumar punto sí. Entonces cojo la medida cant ventas enero 2016, esta. Y ahí va, después de la medida va una coma. Shift enter, viene la función filter, abro paréntesis, shift enter, viene el all y ahí sí viene la columna que voy a filtrar. Entonces la columna es de la tabla info enero, ¿cierto? Que es el vendedor. Cierro paréntesis, coma. Por ejemplo, a mí al comienzo se me olvidaba siempre colocar la coma y ahí me sacaba el error. Se me olvidaba cerrar el paréntesis ahí del info, ¿sí? Del hola aquí. Listo, entonces ahí le doy shift enter, vuelvo y repito la columna. Esto lo puedo copiar, control C y lo pego aquí, pero ya viene aquí el criterio, o sea el filtro, que sea igual 513. Shift enter, cierro el paréntesis del filtro, shift enter, cierro el paréntesis del calculate. Entonces a esta medida, que es la que está contando, en lugar de cantidad le voy a colocar número ventas enero 2016. Ya tengo las medidas que necesito, que me pidieron analizar para enero. Como voy a hacer medidas para febrero, para marzo, para abril, para mayo, para junio, entonces lo voy a organizar de una vez en carpetas esas medidas. Y fuera de eso tengo que hacer medidas para el acumulado. Entonces aquí viene la parte importante de organizar esas medidas, porque si no, mire que uno con 4 o 5 medidas ya uno tiende a confundirse, ¿no? Entonces voy a colocar aquí, me vengo aquí al modelo de datos, me voy a parar en cualquiera de las medidas que tengo de enero, en cualquiera, y por aquí donde dice mostrar carpeta, entonces le voy a decir MN 2016, medidas enero 2016. El nombre es también cualquiera, el que usted le quiera dar. Le doy enter. Él me crea de una vez la carpeta
Y en la medida donde yo estaba parado, pues de una vez mete esa medida ya a la carpeta. Miren, aquí está, ¿no? Aquí muestra el nivel que ya en esta carpeta está cantidad enero 2016. Entonces ahora voy a pasar todas las otras medidas para ahí. Con clic sostenido vengo y la pongo acá sobre la carpeta. Este es un trabajo dispendioso, como medio harto, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque si no, ustedes se dan cuenta que esas medidas crecen cualquier cantidad de medidas. En un proyecto puede tener 200, 100, 80 medidas. Me falta meter aquí este de Kant. Esta columna 1, que fue la que se creó cuando le dije que me creara una tabla, pues como no iba a crear una tabla, entonces esta columna la puedo eliminar del modelo. Y ya tendría las medidas del 2016 de enero. Ahora sí voy a hacer el dashboard, los dashboards pertinentes. Espera, José Edgar. ¿Me puedes mostrar la sintaxis del número de ventas vendedor que me está arrojando error? No sé qué me faltó. ¿Esta? Sí, señor. Ah, espérate, salgo de acá. Aquí es número de ventas vendedor 503 del 2016. Acuérdese que con control y ruedita yo puedo ampliar, ruedita del mouse, no puedo ampliar puedo darle un zoom a la barra de fórmulas, ¿no? ¿Sí? Sí, señor, gracias. Este que estamos haciendo aquí funciona como un contar punto sí. Y este que está aquí funciona como un sumar punto sí. Porque la medida base, este CAN enero 2016, está sumando, ¿no? Y en este número de ventas está contando, en este. Esto está descontando, ¿no? Utilicé la función CON en esta medida, ¿no? Y ahí está sumando todas las ventas. Ahorita lo vamos a ver en el informe, en la visualización. Entonces ya tengo organizadas las medidas de el mes de enero de 2016, ¿sí? Entonces yo ya puedo venir acá y entonces le puedo decir, voy a generar una tarjeta. Entonces en esta tarjeta voy a colocar, en las tarjetas siempre van medidas. Voy a sumar entonces la cantidad de ventas, la cantidad de, el total de las cantidades. Entonces a esto aquí voy a cambiarle el formato. Le voy a decir que la quiero sin ningún formato. Y ubicado en la medida, le cambio el formato al número, como en Excel. O sea que el formato al número no se cambia por aquí por formato, se cambia es ubicándome en la medida y viniendo acá a la barra de herramientas de medidas, ¿no? ¿Sí? Entonces ya ahí
Le puedo decir, por ejemplo, a esta medida, repasando algo de lo que hemos visto acá, la puedo poner un poco más pequeña. Esta que es la etiqueta, esta etiqueta viene por si usted quiere dejarle la etiqueta aquí y ya. Pero si usted no le quiere dejar esta etiqueta y quiere manejar ese el título aquí, entonces esta etiqueta la quita. ¿Sí ves? O sea, esta es esta etiqueta. Entonces la quita. Porque usted dice, no, yo la voy a hacer mejor aquí por título. Activa el título. Entonces aquí le coloca cantidad, ventas, enero 2016. José, por dónde fue que cambió el formato de medida. El formato de medida lo cambié parándome en la medida y vine aquí a la barra de herramientas. Aquí vine y lo coloqué. Le dije millares. Le quité los decimales. Ahí hay que hacerlo despacio. Es que no me sale la herramienta de medida, no me sale. Parado en la medida. Parado en la Acá en la medida. ¿Cómo se llama? Ok, sí está parado en la tarjeta. Listo, ahora sí, dale, gracias. Ok, listo. Bueno, entonces ahí parado en la medida yo me vine aquí y por la primera opción de visualización que él tiene, entonces desactivé una etiqueta que él me la muestra aquí, ¿no? O sea, están las dos opciones por si usted quiere colocarle la etiqueta aquí abajo y ya. Entonces yo la desactivé y me vine aquí por general y activé título y ahí escribí el título. Entonces le voy a decir que le cambié el tamaño, le puedo colocar el color que quiera para el fondo, para la letra, lo puedo centrar, ¿sí? Ahí está, vean, ¿sí? Puedo cambiarle pues un poco el tamaño a esta. Bueno, ahí está. Le puedo también aquí por efectos, entonces colocarle, por ejemplo, a los bordes, puedo activarle un borde, le puedo cambiar el color al borde, le puedo dar un redondeo al borde y le puedo colocar una sombra. La sombra la voy a activar, la sombra de color azul, y pues usted si la quiere adentro, la quiere afuera, ¿sí? Ahí está. Entonces ahí tengo la cantidad de las ventas. Puedo colocar un poco más pequeño. Entonces, ahí tengo ese botón. Entonces ahora voy a colocar otra tarjeta para la cantidad de ventas, el número de ventas enero 2016. Esta, si ahí nos quedó más claro el nombre, 3040. Le copio el formato a este, copiar formato, le hago clic aquí y por título, aquí por formato, general, título, número de ventas. Enero 2016. Bueno, ahí me quedó en minúscula. O todo en mayúscula, todo en minúscula, ¿cierto? Voy a sacar el promedio. Inserto otra tarjeta.
y coloco el promedio de enero del 2016. Y le copio el formato. Y por título le digo promedio, hacerlo en minúscula, promedio, cantidad 2016. Bueno, ahí está. Entonces, las puedo seleccionar todas con clic sostenido y las puedo mover y reubicarlas, ¿no? Voy a hacer una tabla donde enero del 2016 me diga el producto, y de la medida voy a escoger cantidad enero 2016. Estos cuadros, pues acuérdense que también le puedo dar por aquí una presentación. Le puedo decir aquí por encabezados de columna. Le puedo cambiar un poco el tamaño. Le puedo colocar un color al fondo. Un color a la letra. Eso es lo que yo les he dicho, que tienen que sentarse ya a mirar. Porque esto es de sentarse ahí y mirar, esto hace esto, esto hace eso, esto hace eso. Sí, es la parte más fácil de Power BI, que es sentarse uno a jugar aquí, a mirar a ver qué hace cada opción, ¿no? Los puedo centrar los encabezados. En las tablas yo puedo mover las columnas aquí, muy parecido a Excel, idéntico a Excel, mejor dicho. Le puedo cambiar el ancho, ¿sí ves? Para cambiarle el nombre a este encabezado, lo tengo que hacer es aquí por los datos. Me paro aquí y le cambio el nombre. Cambiar el nombre visual, ¿cierto? Cantidad, lo puedo escribir aquí, cantidad 2016. Y presiono la tecla tabulado. Listo. Lo mismo le puede dar aquí, si quiere desactiva el total o le da el mismo formato, le puede cambiar el tamaño a los valores, todo eso se puede hacer, ya es cuestión de cuadrar. Entonces yo ya aquí, por ejemplo, decía que voy a duplicar esto, control C, control V, y voy a hacer un gráfico de esto. Le digo que me haga un gráfico de esto. Esos son un poco, ¿no? Pues ahí.
Voy a colocar ahorita un segmento que es el que me permite filtrar. Entonces los segmentos, entonces lo que ya tiene que estar claro es que en las tarjetas van totales, ¿no? En las tarjetas. Y esos totales nacen de medidas. Siempre en la tarjeta debe de ir una medida. Estoy haciendo una tabla porque quiero mirar tabuladamente cuántos productos se vendieron. ¿Qué es lo que hay que entender de esa tabla? Que ahí ya quedaron solamente productos únicos. Hemos explicado que todo lo que usted coloque, cualquier elemento que usted coja de aquí y lo ponga aquí en el lienzo, trabaja en función de tabla dinámica. En función de tabla dinámica quiere decir que si yo cojo la columna de clientes y la pongo en la tabla, pues él me va a dejar clientes únicos. En la tabla de enero, del 2016, pues seguramente acá en el vendedor 940 se va a repetir varias veces, ¿cierto? Si cojo el producto, pues este producto E832 se va a repetir muchas veces. Cuando yo cojo ese producto y lo pongo aquí en la visualización en una tabla, él lo filtra y hace registros únicos. Luego, cogiendo la medida, pues la medida lo que hace es la suma específicamente de este producto. Sobre ese concepto hay que trabajar para entender qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que me está mostrando el sistema, ¿no? Entonces, este valor que está aquí, estos 2328, son todas las veces que se haya repetido en la base de datos y él lo sumó. Entonces ya que hay un resumen, ¿no?, de cada producto. Aquí ya hay un resumen de cada producto. Luego copié esto y lo convertí a gráfico. Un gráfico usted lo puede volver a convertir a datos. Lo selecciona de tabla y lo convierte en tabla. O lo puede volver a convertir en un gráfico. Entonces, un dashboard se compone de tarjetas, que en las tarjetas van medidas, se compone de tablas, en las tablas van columnas de texto y van medidas. Las columnas, yo no puedo venir y coger esta cantidad porque si no hago el proceso de lectura secuencial que hace Excel. Y en bases de datos grandes, que es lo que hemos dicho, pues se va a demorar el proceso. Por eso es que viene el cuento de la medida, que es lo diferente a lo que hacemos en Excel. En Excel nosotros, haciendo una tabla dinámica, cogemos la cantidad, pero por eso es que cuando la base de datos es grande, pues se queda ahí pegada leyendo por la cantidad de registros. La medida evita hacer procesos de lectura secuenciales dentro de la base de datos, porque en la medida queda empaquetado un solo valor, que cuando yo lo coloco sobre la tabla dinámica es un proceso de lectura más rápido que cogiendo la cantidad, que cogiendo la columna de aquí de la base de datos. Esta cantidad está una a una. Esta cantidad, que es la suma de esto, aquí está empaquetado, y cuando yo la pongo sobre la tabla dinámica, pues el proceso de lectura es más rápido. Es la parte técnica de lo que utiliza Power BI. Ahora, en Power BI pues también utilizo segmentos. Entonces viene aquí un segmento, que son los filtros con los que yo voy a interactuar en el informe. Entonces yo puedo colocar, normalmente los segmentos tienen o fechas, o meses, o días, o columnas de texto. En los segmentos siempre van a ir columnas de texto, y normalmente siempre se cogen de la base de datos, de la tabla. O sea que si yo hago un segmento por sucursal, sucursal es una columna de texto, ¿no? Vendedor es una columna de texto, producto es una columna de texto. Entonces yo le puedo decir, voy a colocarla por vendedor. Entonces, aquí, entonces hago un segmento por vendedor. Aquí están.
Entonces si yo vengo aquí y filtro por ejemplo el vendedor 1, entonces me dice que tiene 2 ventas, vendió 5.592 unidades y el promedio que tiene es de 2.796. Aquí se me olvidó quitarle la 2.796 cantidades vendidas, ¿no? En promedio, y así sucesivamente, ¿sí? Le está diciendo qué productos son los que tiene. Entonces yo hice un dashboard muy sencillo, pues porque no me alcanza para el tiempo para montar todo, pero usted pudo haber hecho aquí, entonces, además de producto, haber cogido sucursal y monta la medida de cantidad para saber por sucursal cuántas se vendieron. Y vas armando, o puedes hacer por ejemplo un diseño así, donde en una hoja muestre solamente lo de los productos, en otra hoja monte solamente y muestre lo de la sucursal, en otra hoja muestre solamente lo del vendedor. O sea, el diseño es como usted lo quiera hacer, o puede hacer en uno solo donde incluya el producto, la sucursal, el vendedor, ¿sí? Para convertir estos segmentos en botones, ¿no? Porque él aquí en esta flechita que él me da 2 opciones, como lista y como lista desplegable, ¿no? Lista desplegable, pues eso es dependiendo de los datos que tenga, pues entonces así mismo uno maneja también estos segmentos. Aquí cuando necesite algo, pues expande y busca, ¿no? O lo deja como lista, y estando convertido como lista, entonces habíamos dicho que podíamos venirnos aquí a formato y por acá en la parte visual, en esta primera opción, entonces donde dice orientación vertical lo cambio a horizontal y él se convierte en botoncitos. Entonces le puede dar colores, le puede dar todo lo que quiera allí, ¿no? También viene acá, entonces empiezas a buscar por dónde, por ejemplo aquí por general, por efectos, el fondo. Entonces le puedo decir que el fondo sea, pero este es el fondo del, no es el fondo que yo quiero, este no es el que yo quiero. Fondos, visual borde, sombra, no, ese fondo, este fondo por dónde está, a ver si me acuerdo aquí. Si es por aquí, pero entonces, o es por acá, por valores, ya me acordé, si es por aquí, por valores, entonces por aquí viene el valor, viene el borde y viene el fondo. Entonces aquí, sí, es porque pues ellos tienen muchas opciones, entonces uno, ahí sí le cambio el fondo, ¿sí viste? Entonces le puedo cambiar el fondo, le puedo cambiar el color a la letra y lo vas arreglando. Esa es la parte que yo le digo que es importante para uno ir acordándose por dónde están las cosas, ¿no? Pero todo es configurable, todo. Las líneas, los bordes, la letra, el título, todo se puede configurar. Bueno, aquí la tarea para ustedes sería hacer este mismo informe, pero solamente cogiendo las medidas del 503. Solamente del 503. Entonces aquí le dice enero, le dice aquí enero 2016, vendedor 503. Vendedor, sí, fue vendedor, ¿cierto? Vendedor o producto, vendedor. Ya me olvido, vendedor 503. Entonces quiere decir que aquí, entonces usted va a colocar los productos. Entonces voy a hacer la tarjeta, voy a darles aquí la primera puntada aquí. Entonces escoge los productos, aquí escogimos que fue
el producto, sí. Entonces, para hacer el mismo, pero es solamente para que nos aparezca lo del 503. Entonces, aquí cojo los productos, pero cojo las ventas del 503. Opa, me está sacando error. Bueno, entonces yo empiezo, ahí me está sacando un error. Entonces no sé si es que la medida está mal, hay algún error. Entonces yo, para saber si la medida está bien, yo puedo hacer una gráfica y colocar la medida. Ahí la está graficando, o sea que está bien. Entonces ahora, porque aquí no me lo deja hacer, entonces aquí tengo el producto. Aquí tendría que coger, venga, hago primero las tarjetas. Entonces aquí tengo la tarjeta, pero voy a colocar la cantidad de ventas del vendedor 503 del 2016. No me está dando. El paréntesis que va en la línea 6 debería ir. Sí, porque si no aquí me hubiera sacado error. Aquí me hubiera sacado error. Cantidad vendedor 503 2016, sí, pero aquí sí me lo grafica. Cantidad revisemos la medida, esta cantidad enero 2016, que es esta. Si ahí está sumando, está bien. Ahora aquí y el 503 va a ir en comillas. el 503, es que no, es que el error es el filtro, sí señor, porque no es 503, por eso es que me está sacando el error, porque voy a colocar el vendedor 503, ahí es donde tengo el error. Entonces voy a hacer la corrección. Si ves, por ejemplo, si usted tuviera un proyecto grande y tuviera que empezar a cambiar, por ejemplo, una fórmula de esas, y si usted no tiene clasificada la información, es difícil llegar o sea, se va a demorar uno mucho buscando la medida para cambiarla, ¿sí? Entonces yo ya sé que eso es del 2016 y es de enero. Pues vengo a la carpeta, aquí la tengo, enero 2016, yo abro aquí y ahí tengo las medidas para hacer el cambio, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer la corrección, porque aquí en este número de ventas del 503, el error está en el filtro, que no es 503, sino debe decir vendedor, y iría entre comillas, sí señor, iría entre comillas vendedor. Puede ir en mayúscula o minúscula, aquí en Power BI no hay
no hay problema con eso. Vendedor 503. Coloco la comilla. Y cambio la cantidad. Ahora acá. Entonces viene aquí entre comillas vendedor 503. Listo. Ahora sí la gráfica, ¿sí ves? Tenía mal el filtro. Entonces, bueno, lo que está explicando rápido aquí para poder hacer y poder subir el otro mes, por lo menos alcanzar a mirar eso. Entonces, aquí lo que va a hacer usted es colocar, como voy a hacer el mismo informe, o sea, voy a colocar, entonces, las cantidades, pero del vendedor 503, el número de ventas que hizo el 503 y el promedio que tiene el 503. Yo, para no bregar tanto, puedo coger este botón control C y lo pego aquí, control V, le quito la medida, ¿sí? Y le coloco la cantidad del 503. Copio esto, control C, control V, y ahora el número de ventas del 503. Pero tengo que quitar la medida anterior y el número de ventas del 503. Entonces habría que cambiarle los títulos. Entonces, lo mismo, hacen la gráfica y colocan el 503, ¿sí? Y todo lo que vayan a hacer, pues, es del 503. Aquí la tabla sería también coger el producto y poner las ventas del 503. Copian y pegan y hacen el gráfico. Bueno, aquí voy a hacer el acumulado. Acumulado 2016. El acumulado va a quedar aquí en esta tabla. En informe 2016. Entonces, a esto le voy a hacer una medida. La medida de cantidad. ¿Sí? Entonces aquí me paro aquí, botón derecho. Espérate, yo hago un momento aquí las medidas para mirar eso aquí. Aquí, botón derecho, le digo nueva medida. Entonces, aquí le voy a decir cantidad acumulada 2016 es igual a la suma, pero ahorita es de la tabla informes 2016 cantidad. Cierro. Voy a hacer la de promedio, botón derecho, nueva medida. Promedio acumulado 2016 es igual a la suma de la tabla informe 2016. Ya no estoy trabajando con info enero, ¿no? Ya estoy trabajando es con informe 2016, porque ahí es donde van a quedar acumulados los archivos que yo vaya subiendo. Él los va a acumular ahí en la misma tabla.
Entonces, informes 2016, cantidad. Listo. Creo otra medida, botón derecho, nueva medida. Número de ventas, número de ventas acumulado 2016. Es igual a la función count, estoy contando, de la tabla informes 2016 cantidad. Voy a copiar rapidito esto aquí. Este lo tienen que terminar, ¿no? Control V, cambio la medida por la de acumulados. Entonces, bueno, pero aquí vienen. Entonces vengo acá y voy a organizar esas medidas de acumulados. Entonces me paro en cualquiera de los acumulados y aquí le voy a decir aquí acumulados 2016. Y pongo todas las medidas de acumulados ahí. Entonces, esas medidas de acumulados son esta, y esta. Entonces ya me quedaron organizadas. Tengo la de acumulados en una carpeta que dependen de esta tabla, y las de enero, que son estas, que son de esta tabla. Entonces ahora sí, aquí en la de acumulados yo puedo venir y decirle que me muestre la cantidad. Tiene que ser por ahora igual a esta, ¿no? Igual a esta, perdón, porque pues tenemos solamente enero, pues es igual. Pero ahorita que cambia a febrero, pues es donde va a cambiar. Entonces copio esta y cambio la medida. En lugar de cantidad le digo promedio. Aquí me quedó mal esta fórmula. Es promedio. Sí, y la cantidad, quito esta y la cantidad. Es esta, perdón. Listo. Y voy a hacer una gráfica donde me muestre el mes, entonces cojo el mes, con la cantidad de acumulados. Este es enero. Bueno, ahí es que lo estoy haciendo un poquito rápido porque ya se nos acabó el tiempo y quiero terminar al menos hasta ahí, y en la próxima clase lo seguimos amasando. Entonces ahora voy a copiar febrero. Entonces usted va a coger febrero, lo cogí acá, control C, y lo va a pegar aquí.
control V. Listo. Se viene a Power BI. Aquí le vamos a dar a actualizar. Bueno, de hecho él debía haberme actualizado de una sin actualizar. Ahí está, ¿sí ves? Hay veces que lo coge sin darle a actualizar. Entonces ya aquí todo cambió, porque ya tengo enero y tengo febrero. Ahora si usted coge, claro, el diseño de febrero, pues sí lo tiene que hacer manual, ¿no? Eso es por si te piden un informe mes a mes. Pero ya usted aquí en usted con este informe, usted ya va, en la medida en que vaya subiendo, entonces si copio aquí, ahora voy a copiar marzo. Tengo aquí enero, febrero, aquí tengo marzo, control C. Copiar y lo pongo aquí y lo pego. Vengo a Power BI y solamente le doy a actualizar. Si yo miro aquí en Query, en esta de informes, yo ya debo de tener aquí los 3 meses, por supuesto. Si le digo aquí cargar más, entonces ahí está enero, febrero y marzo, ¿sí ves? Aquí tengo solamente enero. Entonces con el acumulado no hay ningún problema, porque el acumulado, en la medida en que usted vaya subiendo mes a mes, pues él le va actualizando todo lo que usted haya hecho. Pues yo hice algo muy cortico aquí, pero la idea era que solamente fueran mirando que esto automáticamente fue incrementándose, ¿no? Pero si yo hubiera hecho por producto, ¿no? Por producto, por cada uno de los ítems que tiene esta info, ¿no? Pues obviamente voy a ver de una vez el crecimiento del mes a mes. Entonces aquí veo los acumulados, ¿no? No es que necesariamente haya que hacer un diseño para enero, otro para febrero, otro para marzo, ¿no? Pero dentro de lo que uno puede prever, pues uno puede decir, yo presento un informe mensual y tengo mi acumulado aquí que automáticamente se va generando. La tarea es para que la continuemos en la próxima clase. Ya mismo pongo a grabar este video pues para que lo miren, porque pues ya vimos varias cositas, ¿no? Que ahí ya lo enredan a uno un poco más y hay que tener un poco más de dominio, ¿no? Por el mismo Calculate, por los mismos pasos que es el que tiene que hacer la función de carpeta, ¿no? Empezar a clasificar medidas, que era uno de los objetivos de la clase de hoy, ¿no? Además del acumulado, pues aprender a clasificar las medidas que yo voy generando. Entonces yo tuve que generar unas medidas para enero para poder hacer el dashboard de enero, y tuve que hacer unas medidas para este informe 2016, que es para llevar el control del acumulado. O sea que la tarea es completar yo los dejo que ustedes lo hagan, lo socializamos, pero lo tienen que intentar hacer para poder, sobre todo pues si son personas que están apenas metiéndose en el cuento de bases de datos y por ejemplo no tienen muy buen dominio de Excel, entonces pues aquí las cosas se le empiezan a enredar un poquito, pero eso es practicar, mirar el video y sentarse a hacerlo. Entonces aquí
tendrían que venir de acuerdo a enero del 2016, es lo mismo, pero solamente que aplique para el vendedor 503. Ya les hice aquí una demostración para que tengan como guía, ¿no? Acuérdense que cuando yo me paro aquí, pues él me muestra de dónde he cogido las cosas, ¿no? De dónde vienen, ¿no? Lo que yo estoy cogiendo, ¿sí? Bueno, el reto sería hacer este mismo informe para febrero y para marzo. Entonces yo ya ahí tengo todo el informe, tendría todo el informe completo del primer trimestre del 2016, porque tendría un informe individualizado por mes, de acuerdo a ciertas necesidades que me hayan puesto, lo tendría individualizado por mes, y además tendría un acumulado, ¿sí? Entonces el reto es generar el febrero del 2016 y el marzo del 2016, hacer el dashboard para esos dos. Sería que lo trataran de hacer, hay que intentarlo. Miran el video, lo estudian, ¿cierto? Y el lunes es, el martes, entonces ya espero verlos un poquito más sólidos, sobre todo si pues hay personitas que se enredaron hoy un poco con el tema, ¿no? Pero no lo pueden dejar ahí, tienen que sentarse a estudiar, por favor, ¿sí? Para poder ir entendiendo, porque lo que yo siempre les he dicho, hacer esto, pues realmente usted hace 3, 4 de dashboard y le coge el tiro a esto, y se va aprendiendo esto aquí. Pues esto no tiene mayor problema, pues porque uno briega, pero pues el encontrarlas es cosa de paciencia e irlas mecanizando. Pero a lo que sí hay que estudiar y tener el tiro, porque es que esto es lo que realmente tiene que aprender a hacer bien, porque esta es la parte importante del Power BI, aprender a hacer las medidas. ¿Cómo hago una medida específica para yo poderla graficar, ¿no? Entonces, aquí utilizamos un filtro, en la próxima clase vamos a utilizar un filtro ya como si fuera un sumar.si.conjunto, o sea, vienen varios criterios, vamos a utilizar el i, vamos a utilizar el o, entonces ya la fórmula es un poquito más enredada. Por eso es importante que esta semana, por favor, le saquen tiempo para que estudien. Listo, hemos terminado. Vamos a dejar ahí. Gracias.